Una pregunta que a uno le queda como muy coloquial. Se supone que hay un circulante, hay un dinero en la economía colombiana. ¿Por qué si hay X monto de dinero en nuestra economía, en este momento hay muchas personas que se están quedando sin recursos? Eso quiere decir, o eso querría decir, que hay algunas personas que están acumulando muchos recursos. O sea, en medio de la pandemia hay muchos perdedores, pero indudablemente tiene que haber unos ganadores. Porque uno supone, hay X monto de circulante, pero hay mucha parte de la población que se está quedando en ceros y que necesita ayudas del gobierno y demás. ¿Dónde está quedando eso? Tiene que haber algún ganador o algunos ganadores. Y precisamente no es el gobierno, porque no están pagando impuestos. Sí, de acuerdo. El tema de la acumulación de capital es lo que dentro de la teorización se conoce como la economía del bien común. Es decir, ¿cómo hacemos para que finalmente el recurso se distribuya y no se quede concentrado en determinados casos o determinadas rentas? Entonces, a ver, aquí lo que está, y yo hace mucho tiempo lo vengo mencionando, lo que está haciendo justamente esta pandemia es que nos está destapando las venas abiertas que tenemos en nuestros países. Estamos evidenciando las falencias en la distribución justamente de esos ingresos, pero más allá de eso, la pérdida de tejido empresarial, es decir, que las empresas vayan cerrando, lo que ustedes estaban contando, incluso ahorita del cierre de las discotecas, ese tipo de cosas son las que finalmente no permiten que el capital se distribuya equitativamente como debe ser. Hay, sin lugar a dudas, una disponibilidad grande de liquidez técnicamente concentrada, pero aquí yo creo que también es una oportunidad para que los gobiernos se sienten a revisar efectivamente cómo es que son esos planes de distribución de riqueza para que le lleguen a las personas que lo requieren y que están en esos escenarios de vulnerabilidad. ¿Está de acuerdo usted con que el gobierno, en el caso colombiano, pues ya José lo dice, en Estados Unidos dan $1.000, $1.100, 1.200 por persona, en Europa estamos hablando desde 900 hasta 1.900 euros por persona, y aquí lo que vimos fue a una cantidad de personas vulnerables recibiendo 150, 250 mil pesitos, y uno dice, pues esto ayudará para una semana. ¿Será que el gobierno se tendrá que replantear y llevar casi que un salario mínimo al menos por familia vulnerable en este país y no hacer esas inversiones tan mínimas, tan paupérrimas? Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, la renta básica mundial, como le mencionaba, es un tema que hace mucho tiempo pues está incluso en los círculos de discusión, no solo teóricos, sino prácticos. En muchos países se viene implementando con éxito. El tema es que Colombia todavía tiene que subsanar una serie de problemas, y es justamente la identificación de esas brechas, porque es que hablamos de gente y de personas vulnerables, pero incluso rastrear tal situación en ocasiones es bastante complejo. Parte del escenario tecnológico y de cómo estamos y qué estamos haciendo y en qué lugar nos ubicamos hace justamente parte de tal ejercicio para que se tenga mapeada la situación de las personas vulnerables. Yo estoy de acuerdo con tal renta. El ejercicio es que los estados tienen que de alguna forma entender de qué manera y cómo van a subsanar tal situación, toda vez que tampoco se tiene contemplado dentro de ningún presupuesto. Oiga, pero don Oscar, ¿y esto habrá que pensarlo mucho o esto habrá que empezarlo a ejecutar rápidamente? Don José en estos días nos decía que, hombre, hubiera sido absolutamente prudente que el gobierno, en vez de ponerse a mirar todo estos asuntos, hubiera dicho de entrada, venga, listo, voy a apoyar todos los parafiscales de los empresarios. Claro, y eso era muy fácil de hacer, entre comillas, fácil de controlar, porque existe una metodología para hacer estas consignaciones, existen unos, donde se meten unas cosas de control. Pero ¿será que esto lo vamos a pensar o seguimos pensándolo hasta que estalle la bomba social como mostramos ahorita en Chile? ¿O esto llegó el momento de ver de dónde va a salir ese dinero y empezarlo a repartir en toda la población? Pues yo creo que los gobiernos han venido aprendiendo sobre la marcha, y más aún que si revisamos un poco las crisis históricas, no habíamos atendido nunca una crisis con estos escenarios donde teníamos un choque de oferta y un choque de demanda al tiempo. Entonces, pero los gobiernos han venido aprendiendo sobre la marcha. Es una discusión que yo creo que tiene que estar en este momento no solamente dentro de la teoría, sino también en las mesas de negociación del gobierno. Hay que esperar de qué manera, pues sin lugar a dudas, lo vayan a considerar. Yo no lo veo en el corto plazo, para ser honesto, máxime porque el gobierno yo creo que se ha concentrado mucho en aprender, reitero, sobre la marcha y en apagar unos incendios que se le han venido presentando, pero esto nos está generando, como les mencionaba ahorita yo,
las dificultades que como país hemos tenido o hemos presentado y que más adelante, pues sin lugar a dudas, van a representar una discusión interesante para el futuro y para las finanzas de la nación más adelante.